Capítulo 7. Sexta consideración. La coraza del cristiano. Y vestidos con la coraza de la justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. La segunda pieza de la armadura encomendada a todo soldado de Cristo es la coraza, hecha del metal de la justicia, y vestidos con la coraza de la justicia. El significado de la justicia. La justicia legal. Tres cosas componen la justicia según la ley que Dios exigía del hombre bajo el antiguo pacto, el pacto de las obras. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos capítulo 10, versículo 5. Examinemos más de cerca esta justicia legal. Obediencia perfecta a la ley de Dios. Esta obediencia tenía que ser perfecta de forma extensiva en cuanto al objeto e intensiva en cuanto al sujeto. Uno tenía que guardar toda la ley de todo corazón porque el menor fallo lo negaba todo. Obediencia personal por el hombre justo. En su pacto, Dios no tenía otra cosa que el compromiso del hombre con su acatamiento. No había avalista ni garante que lo respaldara. En caso de incumplimiento, era necesario que Dios exigiera la deuda a cada uno personalmente. Obediencia perpetua. De quebrantarse la ley, aunque fuese por un solo pensamiento malo, no cabía en el pacto el arrepentimiento. Aunque se llevara una vida posterior inmaculada, seguía siendo imposible reparar la desobediencia. Estaríamos desesperados ahora mismo si no pudiéramos entrar en el ejército de Cristo sin obtener primero esta clase de coraza. La justicia de Adán estaba fundida con su ser. Su corazón y la ley estaban unidos, como un rostro corresponde a su imagen en un espejo. Le era tan natural la justicia como ahora lo es para sus descendientes la injusticia. En la creación, Dios grabó su propia imagen de justicia y santidad en el hombre. Su diseño era tan perfecto que no cambió ni añadió nada, sino que lo vio todo muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Como obra maestra de su creatividad, Dios hizo al hombre recto y a imagen de Dios lo creó. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Génesis capítulo 1, versículo 27. Pero a causa del pecado de Adán se contaminó nuestra naturaleza y ahora ésta nos contamina a nosotros. Por ello, la coraza de Adán, esto es, su justicia, no le valdría a ningún mero hombre. Aunque Dios salvara al mundo entero por un hombre realmente justo, como en su momento ofreció perdonar a Sodoma por 10, este justo no se podría encontrar. La palabra divide a toda la tierra en judíos y gentiles, y el apóstol no teme arrancar el barniz religioso de cada uno. Todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ni siquiera el más santificado que haya vivido jamás se considerará santo en aquel tribunal. David dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmos capítulo 143, versículo 2. El hombre nunca más podrá volver a enfrentar la vida contento con la justicia legal, porque Dios ha clavado la madera de aquella puerta y ha abierto un camino mejor. La justicia evangélica. Esta justicia es doble, imputada e impartida. La justicia imputada es lo que obra Cristo para el creyente, o sea, la justificación que lo hace justo ante Dios. Esta es la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Por otra parte, está la justicia impartida, que es la que Cristo obra en el creyente. La justicia impartida se lleva a cabo en y por Cristo. Aunque esta justicia no sea inherente en los hijos de Dios, recibimos el provecho de ella por la fe, como si la hubiéramos efectuado nosotros.
Por eso Jesús se llama Yahweh, justicia nuestra. Jeremías capítulo 33, versículo 16. Dios ordenó la justicia imputada como base de nuestra justificación y fundamento de la aceptación de la justicia impartida. Esta justicia pertenece a la cuarta pieza de la armadura, el escudo de la fe, y se la llama la justicia de la fe, porque se aplica por fe al alma. Romanos capítulo 4, versículo 11. Por tanto, la justicia que se compara aquí con la coraza es la justicia de la santificación impartida por Cristo al espíritu del creyente. Este don es un principio sobrenatural implantado en el corazón de todo hijo de Dios por la poderosa obra del Espíritu Santo. Es la única manera como los cristianos podemos buscar la aprobación de Dios y del hombre, y la única manera de cumplir aquello que exige la palabra. Ahora estudiaremos esta obra del Espíritu de Dios en mayor detalle. El obrero eficaz, el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no está en la raíz, no se hallará fruto del Espíritu alguno, o sea, santidad en las ramas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ser sensuales y no tener el Espíritu van inseparablemente unidos. Judas 19. Cuando el hombre cayó, perdió tanto el amor de Dios hacia él como su semejanza con Dios. Cristo restaura ambas pérdidas a los hijos de Dios, la primera por su justicia imputada a ellos y la segunda por su Espíritu que vuelve a impartirles la semejanza de Dios, consistente en la justicia y santidad de la verdad. Solo el hombre puede impartir su propia naturaleza y engendrar un hijo suyo, y solo el Espíritu de Dios puede producir la semejanza con Dios, haciendo partícipe al hombre de la naturaleza divina. La obra producida, un principio sobrenatural de vida nueva. Un principio de vida. Aunque el cristiano sea pasivo en la producción de esta vida, después es activo, cooperando con el Espíritu en toda expresión de santidad, no como instrumento inerte en manos del músico, sino como hijo vivo en manos de su Padre. Entonces el Hijo es guiado por el Espíritu de Dios a una actitud dulce y poderosa, inclinada a la santidad. Romanos capítulo 8, versículo 14. Un principio de vida nueva. La obra del Espíritu Santo no consiste en avivar o recuperar lo que está decayendo, sino en generar vida en lo que está completamente muerto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando el diablo nos tienta, viene como un orador para persuadirnos con argumentos. Pero el Espíritu de Dios viene como creador al convertirnos. Satanás saca y enciende la basura que encuentra apilada en el corazón, pero el Espíritu Santo pone en el alma algo que nunca antes estuvo allí, lo que la palabra llama la simiente de Dios. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 9. Esto es Cristo formado en ti, la nueva criatura, y la ley puesta por Dios en el hombre interior, que Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Un principio sobrenatural. Así lo distinguimos de la justicia y santidad de Adán, que le eran tan naturales como para nosotros ahora lo es el pecado. Si no hubiera caído, la justicia nos habría llegado tan naturalmente como ahora nos llega su pecado, multiplicado por todas las generaciones. La santidad era tan normal para el alma de Adán como la salud para su cuerpo, porque ambas habían resultado de los principios puros, concebidos y nacidos del corazón de Dios. La tierra en que el Espíritu Santo siembra la santidad. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 6.
No hay ningún hijo en la familia de Dios que no se parezca a su Padre. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 48. Ningún otro pueblo, aparte de los hijos del Señor, tienen esta marca de verdadera santidad. Pablo concluye que no tenemos el Espíritu de Cristo si vivimos según la carne, una vida profana, y no podemos ser suyos si no tenemos el Espíritu para santificarnos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero en un sentido más amplio, existe una santificación en los que no son hijos de Dios. La palabra dice que los hijos de los creyentes son santos, aunque no sean todos hijos de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 14. Hay muchos que pretenden la santificación sin alcanzarla, pero la obra que la palabra llama santidad y justicia solo atañe a los hijos de Dios. No santificará a ninguno, sino a aquellos para quienes Cristo pide a su Padre que los santifique. Estos son sus elegidos particulares, entregados a Él por Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. La fuerza espiritual de este principio. El corazón, principio de la vida física del cuerpo, bombea la sangre desde el momento de infundírsele esa vida. Así, en Cristo Jesús, la nueva criatura no nace muerta. La verdadera santidad no es un hábito tedioso que duerme para evitar confrontar el pecado y hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 15. La mujer sanada por Cristo se levantó y le servía. Mateo capítulo 8, versículo 15. En cuanto al Espíritu Santo implanta este principio de vida nueva en el corazón, el hombre se levanta para esperar en Dios y servirle con todas sus fuerzas. La semilla que el Espíritu Santificador pone en el alma no se pierde ni muere en tierra, sino que pronto demuestra su vida por el fruto. La naturaleza imperfecta de este principio. La santidad evangélica dispone al creyente a la obediencia, pero no garantiza la capacidad automática de hacerlo plenamente. María rogó: dime dónde lo has puesto. Juan capítulo 20, versículo 15, implicando que quería llevarse el cuerpo de Jesús sobre sus hombros, un deseo que ella no podría cumplir. Su afecto era mucho más fuerte que sus espaldas. Así pues, el principio de la santidad en el creyente hace que intente cargar con su deber que casi no puede mover. Puede hacer poco más que desear de corazón verlo cumplido. Pablo esboza su propio carácter desde la sinceridad de su voluntad y su esfuerzo, no desde la perfección de sus obras. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Estaba tan dispuesto a seguir a Dios en la santidad que no vacilaba en reivindicar una buena conciencia, aunque no lograra todo lo deseado. La uniformidad de este principio. La verdadera santidad no separa lo que Dios ha unido. Habló Dios todas estas palabras. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dios dio primero los 4 mandamientos que atañen a sí mismo y luego los 6 que conciernen al hombre. Un corazón realmente santificado no quiere saltarse ni borrar ni una sola palabra escrita por Dios, sino que desea cumplir toda la voluntad divina. El orden de obediencia. A Dios y al hombre. Primero a Dios, luego al hombre. Este es el orden de una vida santificada. Pablo dice que los de Macedonia se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 5. El cristiano primero obedece a Dios y luego, por obedecer su voluntad, sirve a su hermano. La regla de la justicia. En el cristianismo no escribiremos ni un renglón recto sin una regla, ni tampoco lo haremos con una regla falsa. Toda norma fuera de la palabra es una regla falsa. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Los requisitos de la palabra son las reglas del Espíritu de Dios. La santidad apócrifa, marginal, dudosa o extraña no es verdadera santidad. ¿Por qué se compara la justicia con la coraza? La coraza protege la parte central del cuerpo. Una puñalada es mucho más mortal cerca de los órganos vitales que en los puntos más alejados de la fuente de la vida. Se puede sobrevivir a una herida en el brazo o la pierna, pero si está en el corazón es como una sentencia segura de muerte. Así la santidad y la justicia preservan lo más importante del cristiano, su conciencia y su alma. El daño a sus bienes o sus inversiones terrenales no toca ni hace peligrar su vida más que lo que puede hacer el afeitarse la barba o cortarse las uñas. Una daga espiritual, el pecado que busca la preciosa alma, es el arma letal que Satanás utiliza para apuñalar la conciencia. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Esta es la saeta que le traspasa el corazón al joven que corre tras la lujuria, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Proverbios capítulo 7, versículo 23. La justicia y la santidad son protecciones divinas para defender la conciencia del creyente de toda herida del pecado. La coraza da valor al cristiano. No hay gran diferencia entre un ejército atemorizado y un ejército muerto. Un soldado muerto hará tanto efecto como un desalentado paralizado por la ansiedad. Su corazón ha sido atacado y está muerto en vida. Un pecho desnudo expone el corazón palpitante del soldado, pero el torso bien defendido con hierro templado se aventurará sin temor a primera línea. La justicia, al defender la conciencia, llena a la criatura de valor frente al peligro y la muerte, pero la culpa, desnudez del alma, ata al pecador más fuerte en el cepo del temor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Igual que las ovejas se asustan por el ruido de sus propios pies al correr, el pecador se abruma por el rugido de su propia culpa. En cuanto Adán supo que estaba desnudo, tuvo tanto temor de la voz de Dios como si nunca antes le hubiera conocido. No podemos recuperar el valor hasta recuperar la santidad. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21. El vínculo entre la coraza y el cinturón. Y la palabra "y" ata estas piezas de la armadura firmemente al cinturón y nos hace conocer la unión benévola de la verdad con la santidad. Como las cortinas del tabernáculo, es abominable separar algo que Dios ha unido así. Recuerda, la verdad y la santidad van siempre juntas. La verdad en la doctrina. Un juicio ortodoxo que sale del corazón profano y vida carnal es tan feo como lo sería la cabeza de un hombre sobre los hombros de un animal. El desgraciado que conoce la verdad pero practica el mal es peor que el ignorante. Si eres esclavo del diablo, poco importa dónde te une con él la cadena, por la cabeza o por el pie. Te tiene tan firmemente sujeto por el pie en los actos como por la cabeza en la blasfemia. Cristiano, tu maldad es mayor por cometerse en presencia de la verdad. Muchos caen en la iniquidad por errores de juicio, pero tu juicio te indica otro camino, a no ser que pretendas amontonar más pecado engendrando iniquidad con la misma verdad. Los pecadores pierden en las tinieblas el camino al cielo o son desviados por un juicio erróneo que, si se corrige, los puede llevar
de nuevo al camino santo. Pero tú pecas a la plena luz de la verdad y te encaminas temerariamente al infierno a pleno día. Esto hace que favorezcas al mismo diablo, que distingue la verdad del error como cualquier ángel, pero se niega a guiarse por aquella. Si un solista cantara una hermosa melodía con su voz, pero con la mano tañera otra canción, los acordes disonantes ofenderían más al oído que si cantara lo mismo que tocaba. Cantar verdad con el juicio, a la vez que entonamos maldad con el corazón, es más abominable a Dios que la armonía que forman el juicio, el mal juicio y la vida profana. Hanún no habría irritado tanto a David si le hubiera atacado con 20,000 hombres, como lo hizo al maltratar a sus embajadores de forma tan vil. La hostilidad abierta expresada por los pecadores en su vida no provoca tanto la ira de Dios como la deshonra despreciable que infligen a su verdad, la cual Él envió para hacerlos libres. Cuando Dios ve cómo desprecian los hombres su verdad, encarcelándola para que no ejerza ningún gobierno sobre sus vidas, se enciende el fuego consumidor de su ira. Andar en oposición a la luz de la verdad divina es una decisión peligrosa. La verdad del corazón. La verdad y la santidad deben permanecer unidas. Uno solo finge ser sincero si su vida no es santa. Dios no reconoce la sinceridad profana. Es una contradicción en términos. La sinceridad enseña al alma a apuntar hacia el único fin digno de todos sus actos, la gloria de Dios. No basta con volver para mirar la meta. Hay que andar en el camino correcto que se dirige a ella. Nunca llegaremos si nos salimos del camino que su palabra nos indica. La santidad y la justicia forman el camino de la persona sincera, trazado por Dios mismo como la avenida que debe seguir tanto para la gloria de Dios como para ser glorificado por Él. Aquel que intente tomar un atajo queda expuesto al dolor y la derrota. Si dice haber encontrado una forma nueva de glorificar a Dios que Dios no ha planeado, entonces tendrá que encontrar un nuevo cielo que Dios no ha preparado. El infierno está lleno de buenas intenciones. Hay mucha gente buena allí, cuya vida no demostraba su honradez básica. ¿Quién creería al argumento de aquel que dice que su pozo está lleno de agua pura y dulce, cuando su cubo solo contiene agua sucia y enlodada? ¿Afirmas tener un corazón recto y pensamientos morales cuando todo lo que sale de tu vida es malo? Seguramente tú mismo no lo crees.